Gracias, Marcos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación al colegio. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes pues algunas de las cosas que realizamos. En esta plática básicamente creo que la intención o el objetivo que probablemente busco yo con la plática es tratar de impactar un poco en el conocimiento acerca de qué pacientes probablemente puedan ser candidatos a tratamientos conservadores, cuáles no. Algunos, y no todos, de alguna manera van a ser candidatos a este tipo de alternativas quirúrgicas. Antes que nada, pues importante o se me hace muy importante tener que establecer ciertos parámetros en los cuales nosotros nos tengamos que ubicar. Básicamente tenemos que estar en un plano en el cual podamos identificar cuáles son los pacientes que se encuentran definidos como cáncer de mama en etapa temprana. Y básicamente son todos aquellos pacientes que tienen tumores básicamente menores de 2 centímetros. Son todos aquellos que se encuentran ubicados en la etapa clínica 1 y en la etapa clínica 2. Y algunos tumores que pueden llegar a ser mayores de 2 centímetros, pero menores de 5, y que tienen afección ganglionar por N1, que son aquellos clasificados como los T2N1. Posterior a estos, pues básicamente todos los tumores ya son clasificados como localmente avanzados. Para poder nosotros encajarnos, digamos que en este territorio, pues debemos definir cuáles pueden ser. Dentro de ellos, pues como lo vemos en la imagen, los tumores que son clasificados como T1A, T1B o T1C, pues aquellos tumores que son de menores de 5 milímetros o de 1 a 5 milímetros como T1A, de 5 a 10 milímetros como T1B y de 10 hasta 2 milímetros como T1C. Y como referencia, aquellos tumores T2, que como comentábamos, que pueden encajar hasta la etapa clínica 2B por un T2 o N1, aquellos tumores que son mayores de 2 centímetros, pero son menores de 5 centímetros de diámetro. Todos aquellos tumores que ya son mayores de 5 centímetros de diámetro, como lo podemos ver en la segunda ilustración, pues básicamente ya encajan como tumores localmente avanzados. Dentro de la clasificación, para poder nosotros identificar aquellos pacientes que son tumores en etapa temprana, debemos tomar en cuenta la estadificación axilar. Esta es básica, es importante y es algo que para nosotros como oncólogos es un factor pronóstico que impacta, como lo vamos a ver más adelante, en el pronóstico de sobrevida, intervalo libre de enfermedad y en posibilidades de curación del paciente. En general, en los pacientes en etapa clínica 1 podemos ver nosotros, sobre todo los pacientes que nosotros vamos a catalogar como etapas clínicas tempranas, a todos aquellos que tienen básicamente el N1. A partir del N2 en adelante ya nosotros los tendremos que considerar como etapas 3. Dentro de los etapa 1, los N1, pues nosotros los podemos clasificar como N1-MIC, que son los que tienen micrometástasis, que son metástasis menores de 2 milímetros de diámetro, y todos aquellos que ya tienen metástasis mayores de 2 milímetros de diámetro, que ya son considerados como N1 y que pueden tener afección de ganglios completos que no se conglomeran y que no hacen grandes masas axilares. Ahora, todos los pacientes en etapa clínica temprana, la gran mayoría de los pacientes, la principal característica que nosotros vamos a encontrar es que son pacientes que pueden ser tratados de inicio con cirugía. Evidentemente, esta es una gran ventaja para los pacientes, puesto que el hecho de que nosotros podamos ver que los pacientes en etapas tempranas, la piedra angular del tratamiento básicamente va a ser la cirugía, nos permite al paciente ofrecerle alternativas que pueden ser de gran valía para nuestros pacientes. Es importante, obviamente, valorar en todos los pacientes el manejo de los ganglios linfáticos. Es importante
hacer mención a que esta gran mayoría de los pacientes, esta gran mayoría de pacientes van a ser candidatos a radioterapia adyuvante, dependiendo de ciertos criterios, y bueno, ¿no? La gran mayoría también pueden ser candidatos a tratamientos con quimioterapia adyuvante, que básicamente se refiere al tratamiento con quimioterapia posterior a la cirugía. La valoración de la neoadyuvancia o la quimioterapia previa a la cirugía básicamente se va a dar en ciertos casos muy específicos, básicamente valorando pacientes en los cuales nosotros la inmunohistoquímica nos va a permitir identificar si son pacientes triple negativo o pacientes que son HER2 positivo, que pueden tener una respuesta muy importante desde el punto de vista patológico, que puedan a lo mejor disminuir los tamaños de los tumores y que nos permitan tener mejores resultados desde el punto de vista quirúrgico si es que queremos obtener un resultado cosmético o si es que la paciente así lo quiere. Las firmas genéticas como lo son el MammaPrint, obviamente son de gran importancia porque nos permiten identificar a aquellos pacientes que van a ser o que van a tener ciertos factores de riesgo desde el punto de vista genético, así como desde el punto de vista del mismo tumor, y que van a tener o van a requerir del tratamiento con quimioterapia posterior a la cirugía. ¿A qué se refiere el tratamiento quirúrgico conservador de la mama? Básicamente, el tratamiento quirúrgico conservador de la mama son procedimientos quirúrgicos que van encaminados a realizar una resección quirúrgica parcial del tejido glandular mamario y que se caracterizan por realizar las lumpectomías o conocidas también como tumorectomías y algunos procedimientos que pueden ser cuadrantectomías o resecciones parciales de algún cuadrante en específico y la cirugía oncoplástica. Obviamente, este tipo de procedimientos quirúrgicos están encaminados a la preservación de la glándula mamaria y básicamente lo que nos permite realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos es el hecho de que nosotros buscamos, aparte de la cosmesis o de que la paciente preserve su tejido glandular mamario o que preserve la mama, o que estéticamente sea algo adecuado, nos permite no sacrificar el pronóstico oncológico, ya que al final de cuentas es el principal objetivo que como oncólogos nosotros estamos buscando. Es importante siempre a todas estas pacientes hacerles mención que en la gran mayoría de las ocasiones o de las veces deberá de ir acompañado de tratamientos con radioterapia, aparte de los procedimientos que vamos a tener que realizar o que se tendrán que realizar para la estadificación de la axila. Para esto, más que demostrarles ahorita cantidades importantes de imágenes, quise yo ahondar un poquito en la justificación a través de la cual o por la cual nosotros como oncólogos justificamos la realización de estos procedimientos quirúrgicos basados en la evidencia. Para esto, algunos de los principales, de nuestros principales, digámoslo así, padres de la cirugía en cirugía conservadora es el grupo italiano de Veronesi. Este grupo italiano de Veronesi en los años 70 comenzó a hacer sobre todo cirugía conservadora a base de cuadrantectomías y ellos observaron o se dieron cuenta que la cirugía conservadora era una alternativa bastante buena, muy importante y que permitía, aparte de conservar la glándula mamaria, permitía también el hecho de que la paciente pudiera, de que conservara su seno, no impactaba en el pronóstico de sobrevida general, no impactaba en el pronóstico de recurrencias, no impactaba en varias situaciones. De esta forma, el grupo de Veronesi realiza un estudio con un seguimiento a 20 años, un estudio aleatorizado, en el cual ellos hacen una comparación entre la cirugía conservadora y lo que en aquel entonces, en los 70, se realizaba muy comúnmente, que era la mastectomía radical tipo Halsted, en la cual el paciente, pues, había que quitarle, aparte de la glándula mamaria, pues, los ganglios linfáticos,
el músculo pectoral mayor, y eran grandes resecciones quirúrgicas que de alguna manera se realizaban con la intención de tratar de tener un control local de la enfermedad y, pues, de buscar la curación de la paciente. Con este estudio, el doctor Veronesi lo que hace es comenzar a realizar cirugías conservadoras, es decir, solamente resecando alguno de los cuadrantes de la mama, y le agrega además radioterapia. Este estudio fue realizado entre 1973 y 1980, es un estudio aleatorizado, 701 pacientes, básicamente con tumores T1, es decir, tumores menores de 2 centímetros, y hace una comparación. Posteriormente también ellos se dan cuenta en su estudio que aquellos pacientes que tienen ganglios positivos tienen mejor impacto en su sobrevida cuando se les agrega la quimioterapia. Es un estudio en el cual se realizan 349 cirugías de mastectomía contra 352 de cirugía conservadora. Dentro de sus resultados se encuentran que existe una cantidad baja de mujeres con recurrencia, con 30 mujeres que recurren, con la enfermedad en la misma mama, 8 solamente en el grupo de mastectomía, pero cuando se hace la revisión y se encuentra o se hace se ve el porcentaje de recurrencia, se observa que es el 8.8 contra el 2.3%, con una P menor a 0.01%, lo cual no es significativo. Y encuentra también algo importante, ¿no? Que no existe una diferencia significativa en cuanto a las metástasis a distancia y en cuanto a segundos primarios. Prácticamente los pacientes viven el mismo tiempo, prácticamente se mueren por muertes por cualquier causa, son básicamente las mismas, y las muertes asociadas al cáncer de mama es del 26.1% en las pacientes con cirugía conservadora y del 24.3% en las pacientes con mastectomía radical. Por lo tanto, aquí el doctor Veronesi pues concluye que la sobrevida a largo plazo o a largo tiempo básicamente es la misma con la cirugía conservadora, y es igualmente importante en el control local de la enfermedad. De tal forma que presentan sus gráficas en los cuales ellos demuestran que la incidencia acumulada de recurrencias locales posterior a la mastectomía y a la cirugía conservadora es prácticamente con una diferencia mínima. Encuentran que las curvas de sobrevida se juntan, van de la mano prácticamente ambas curvas, entre el de la cirugía conservadora y el de la mastectomía, y la sobrevida acorde al tamaño tumoral, pues obviamente les fue ligeramente mejor a aquellos pacientes que tenían tumores menores de 1 centímetro que aquellos pacientes que tenían tumores mayores de 1 centímetro. Otro de los estudios que quise presentarles por los cuales pues se justifica el poder realizar procedimientos quirúrgicos conservadores es el del grupo danés. Este estudio es un estudio que compara la cirugía conservadora contra la mastectomía en etapas tempranas en pacientes con cáncer de mama. Es un estudio también de 20 años de seguimiento. Este estudio lo presentan, se realiza de enero del 83 a marzo de 1989. Es un estudio con 1,154 pacientes con 19.6 años de seguimiento, en los cuales sus criterios de inclusión básicamente son que sean tumores unilaterales, que sean tumores unifocales, que sean operables de inicio, principalmente en pacientes menores de 70 años de edad, y que tengan probabilidad de cosmesis satisfactorias y sobre todo que no tengan evidencia de METS. Evidentemente un estudio que se realiza en pacientes en etapa temprana. De los 1,158 pacientes que se aleatorizaron, que se metieron al estudio, solamente 793 fueron correctamente aleatorizados, y el objetivo pues fue valorar la sobrevida libre de recurrencia a 10 y 20 años. Se valoró que no hubiera diferencias entre cirugía conservadora y mastectomía, y los resultados que ellos observaron básicamente es que se observó la falla local al primer evento, pero básicamente asociado a segundos primarios, más frecuente en la cirugía conservadora. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la falla local al primer evento no fue como una recurrencia del primer cáncer, sino que básicamente fueron segundos primarios los que se volvieron a identificar en la cirugía conservadora.
Y las recurrencias verdaderas, algo muy curioso, es que las recurrencias verdaderas se observaron básicamente y con mayor frecuencia en las pacientes operadas con mastectomía radical modificada. Aquí vemos cómo hicieron su protocolo el grupo danés, en el cual ellos los aleatorizaron de dos formas, cirugía conservadora y mastectomía. Los de cirugía conservadora los clasificaron en bajo riesgo y alto riesgo. Los de bajo riesgo le dieron radioterapia a la mama, y los de alto riesgo pues le dieron radioterapia de campo extendido y terapia sistémica. Y los pacientes con mastectomía, los de bajo riesgo solamente se fueron a vigilancia, y los de alto riesgo se fueron igual a radioterapia con terapia sistémica. De acuerdo a las gráficas o los resultados que ellos presentan, mencionan la sobrevida libre de recurrencia de acuerdo al intento de tratamiento de los pacientes con mastectomía y cirugía conservadora, en los cuales igual vemos que prácticamente se van de la mano, lo cual quiere decir que pues la justificación de realizar cualquiera de los dos procedimientos no impacta en el tiempo de sobrevida de los pacientes. Otro estudio que por ahí justifica la realización de la cirugía conservadora es el del EORT, que es el grupo europeo. Este grupo europeo hace o realiza igual un estudio. Es un estudio que ellos presentaron en la revista Lancet Oncology en el año 2012, que es de los más recientes. Y ellos hacen una comparación entre cirugía conservadora versus mastectomía radical modificada. Igual es un estudio de 20 años de seguimiento. Ellos estudian 868 pacientes. Prácticamente igual toman pacientes que tienen tumores T1 o T2, menores de 5 centímetros, con ganglios negativos o positivos, ubicados hasta la etapa clínica 2B. El reclutamiento se realizó de 1980 a 1986 en 8 centros del Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Sudáfrica. Ellos aleatorizaron en cirugía conservadora 448 pacientes y 420 pacientes para mastectomía radical modificada. Ellos, el grupo de cirugía conservadora, le realizaron tumorectomía más disección radical de axila más radioterapia y BOST al lecho quirúrgico. El BOST se refiere a la dosis de radioterapia que se da sobre el lecho quirúrgico. Y bueno, el objetivo principal de este artículo era identificar el tiempo de metástasis a distancia. Dentro de sus resultados encontraron que los pacientes con mastectomía radical modificada, durante este tiempo de seguimiento, observaron que tuvieron un 42% de metástasis a distancia versus un 46% de metástasis a distancia de los pacientes con cirugía conservadora. ¿Esto qué significa o qué quiere decir? Pues básicamente que la diferencia es mínima en cuanto al seguimiento que se le dio, el tiempo de seguimiento, a la aleatorización de los pacientes, y la cantidad de metástasis que se obtuvieron pues es estadísticamente sin una diferencia importante. Otra cosa muy importante que ellos lograron identificar y que ellos comentan en su artículo es que las diferencias en tiempo de presentación de metástasis a distancia prácticamente no hubo ninguna diferencia en la sobrevida general. Presentan ellos sus curvas o sus gráficas en las cuales las curvas de metástasis a distancia prácticamente van de la mano. No hay una diferencia entre realizar una mastectomía y una cirugía conservadora. Y de la misma forma, la sobrevida global en los pacientes con diagnóstico de los pacientes con cáncer en etapa clínica y en etapa 1 y 2, no hay tampoco ninguna diferencia significativa. Con esto, pues ellos concluyen que tanto realizar la mastectomía como la cirugía conservadora no impacta, y es igualmente seguro realizar cirugías conservadoras. Otro estudio importante que se realizó es un estudio que fue realizado por Fisher y colaboradores, que fue publicado en el 2002 en la revista del New England. Es un estudio de 1,851 pacientes, en el cual también es un estudio randomizado que compara la mastectomía total
la tumorectomía y la tumorectomía más radioterapia en el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama invasor en etapa temprana. Es un estudio de 1,851 pacientes, en los cuales ellos observan como resultados que la recurrencia para los pacientes manejados con cirugía conservadora más radioterapia es del 14.3%, contra el 40%, casi 39.2% de aquellos pacientes que son tratados solo con cirugía conservadora. La importancia de este artículo y lo que ellos aportan, digamos que al tratamiento de la medicina actual, es el hecho de que la radioterapia tiene gran importancia y es de gran valor para los pacientes que son tratados con cirugía conservadora, ya que nos permite tener un control local de la enfermedad o control locorregional y disminuye de una manera importante la posibilidad de recurrencias locorregionales. Prácticamente otra aportación que es ampliamente significativa y que es bien importante es que ellos no encuentran ninguna diferencia en los tres grupos, en la sobrevida libre de enfermedad, en la sobrevida libre de enfermedad a distancia y en la sobrevida general. De tal forma que nos podemos nosotros inclinar a realizar procedimientos quirúrgicos conservadores con toda la confianza de saber que no vamos a impactar en el pronóstico general del paciente. La cirugía conservadora, muchos de los colegas en muchas ocasiones no les gusta utilizar la radioterapia en los pacientes con cirugía conservadora porque aparentemente puede causar ciertas alteraciones en los lechos quirúrgicos o en los resultados cosméticos, pero con los aparatos de radioterapia que hoy en día existen, con la radioterapia conformacional sobre todo, y con la radioterapia con electrones, prácticamente los resultados cosméticos son muy favorables para los pacientes. Aquí en estas gráficas que presentan en el estudio, igual podemos ver prácticamente la incidencia acumulada de la primera recurrencia ipsilateral durante los primeros 20 años de seguimiento. Y pues bueno, podemos ver que sí existe cierta diferencia, cierto acompañamiento, perdón, en los tres tratamientos. Y bueno, evidentemente lo más rescatable es lo que comentamos hace un momento. Con respecto a las contraindicaciones que podemos obtener o que podemos tener para los pacientes con cirugía conservadora, debemos de tomar en cuenta las contraindicaciones absolutas. No todos los pacientes, como ya les había comentado, pueden ser candidatos a realizar cirugía conservadora. Muchos de ellos tendrán que ser tratados de manera convencional con una mastectomía. Dentro de los pacientes que tienen las contraindicaciones absolutas, pues básicamente son aquellos pacientes con enfermedad multicéntrica. Multicéntrica se refiere a pacientes que tienen más de una lesión o lesiones en diferentes cuadrantes de la mama que prácticamente nos impiden realizar un procedimiento quirúrgico conservador, que tenga extensión difusa de las microcalcificaciones en los estudios de imagen, que tengan antecedentes de radioterapia en tórax, pacientes embarazadas o pacientes que se les haya realizado una resección quirúrgica con márgenes quirúrgicos positivos. Algunas de las contraindicaciones relativas para la cirugía conservadora, pues básicamente enfermedades del tejido conectivo, como puede ser la esclerodermia o el lupus eritematoso. Aquellos pacientes que tienen una mala relación mama-tumor, ya que podemos tener una paciente con un tumor a lo mejor de 2 o 3 centímetros, pero con una mama muy pequeña, y la relación mama-tumor nos hace prácticamente imposible realizar una cirugía conservadora porque estéticamente pues sería incompatible. El tamaño de la mama puede ser una contraindicación relativa, pudiera ser, sin embargo, aquellas mamas que son péndulas y grandes, aquí básicamente lo más importante es tratar de homogenizar las dosis de radioterapia, que las pacientes puedan ser homogenizadas con su dosis adecuada de radioterapia. ¿Qué es lo que no contraindica o cuáles son aquellos pacientes que no van a ser una limitante para realizar una cirugía conservadora? Básicamente son las pacientes, no contraindica la edad de la paciente, ya que una paciente de la edad
que sea, pues puede tener o tiene derecho a conservar su seno o tiene derecho a verse bien cosméticamente, a verse bien estéticamente, independientemente de su edad. Tampoco contraindica el involucramiento local de la piel, siempre y cuando sea verdaderamente local de la piel o del complejo arelo-pezón, que no estemos hablando de un cáncer de mama inflamatorio, por ejemplo. Tampoco contraindican los subtipos diferentes de carcinoma ductal. Tampoco es una contraindicación el componente intraductal extenso, ni los ganglios positivos. Vamos a ver un poquito más adelante parte de la estadificación, que son los ganglios. Tampoco es una contraindicación la localización del tumor. No es una contraindicación tampoco el que la paciente tenga una mama densa, y tampoco es una contraindicación las mutaciones asociadas a cáncer hereditario. Las guías del NCCN, aquí lo vemos, pues nos van a decir que todos los pacientes que son tratados con cirugía conservadora, llámese lumpectomía, llámese cuadrantectomía o llámese algún tipo de cirugía conservadora que se realiza, deben de ser estadificados los ganglios, ¿sí? Ya que de esto depende, ahí sí depende el pronóstico de la enfermedad y la posibilidad la posibilidad de curación de acuerdo a los hallazgos que nosotros encontremos o que el patólogo nos reporte. Vamos a pasar a otro rubro, el cual nos habla también para el cual también nosotros necesitamos, del cual nosotros necesitamos hablar, el cual es la mastectomía. Los pacientes con cirugía, con etapa clínica temprana, pues también tendrán que ser candidatos a mastectomía y no necesariamente a cirugía conservadora. La mastectomía es un procedimiento quirúrgico que se viene realizando prácticamente desde las épocas de Halsted y ha venido teniendo muchas modificaciones, desde lo que es la mastectomía tipo Halsted, la mastectomía radical modificada tipo Patey y varios de los tipos de mastectomías que han venido siendo cada vez menos agresivas y conservando más estructuras que de alguna manera con el tiempo pues se ha visto que no es necesario resecar. Las indicaciones para realizar mastectomías en los pacientes en etapa temprana, pues son básicamente pacientes a los cuales se les encuentra carcinomas inflamatorios. Todas aquellas contraindicaciones de la cirugía conservadora que vimos anteriormente, puede ser por preferencia del paciente, ya que hay pacientes que pueden ser candidatas, muy buenas candidatas para cirugías conservadoras, pero que realmente no les interesa y pues por su tranquilidad y por su salud mental prefieren la mastectomía, y aquellos pacientes a los cuales se les puede realizar reductoras de riesgo para cáncer, que básicamente son las pacientes que pueden estar asociadas a cáncer de mama hereditario. Para nosotros poder justificar también obviamente la realización de la mastectomía, también quise presentarles algunos estudios, dentro de ellos uno de los importantes presentado por Fisher en la revista New England Medicine en el 2002, en el cual ellos hacen un seguimiento de 20 años en el cual comparan la mastectomía radical tipo Halsted versus una mastectomía simple o mastectomías seguidas por radioterapia. En esto, pues ellos encontraron, o el objetivo principal de este estudio era realizar cirugías menos extensas, pero demostrar que tenían la misma efectividad que realizar procedimientos quirúrgicos más agresivos. Los pacientes eran manejados con o sin radioterapia. Fue un estudio en el cual se incluyeron 1,070 pacientes. La mastectomía, bueno, más bien los resultados que aquí se obtuvieron, encontraron que no existían diferencias en la sobrevida libre de enfermedad, en la sobrevida libre de recurrencia, ni en la sobrevida libre de metástasis o sobrevida general. Básicamente, si se pudo demostrar en la cirugía conservadora que las diferencias eran mínimas o prácticamente nulas en todos estos rubros, pues con la mastectomía simple o con mastectomías radicales modificadas versus Halsted o modificadas más radioterapia versus Halsted, pues era prácticamente esperable que se obtuvieran prácticamente los mismos estándares para la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida libre de recaída.
De la misma forma, pues la sobrevida libre de enfermedad a distancia y sobrevida global. Por lo tanto, pues es un estudio que solamente nos demostró que la cirugía conservadora o no tan agresiva como lo era la tipo Halsted, pues era una alternativa y todavía no se llegaba a las conclusiones que vimos en primera instancia de las cirugías conservadoras, en las cuales se demostró que son ampliamente seguras y no impactan en el pronóstico del paciente. Dentro de los tipos de mastectomías, bueno, ahora pues aparte de las mastectomías radicales, pues tenemos que pasar a lo que es la mastectomía ahorradora de piel. ¿Qué es la mastectomía ahorradora de piel? La mastectomía ahorradora de piel es un procedimiento quirúrgico en el cual se conserva prácticamente la mayor parte de la piel de la mama. Se extrae todo el parénquima mamario y obviamente se realiza la estadificación axilar y se realiza reconstrucción inmediata. De tal forma que, como podemos observar aquí en las imágenes, son pacientes a los cuales se les realizan procedimientos quirúrgicos, pues puede ser en 2 tiempos o en un solo tiempo. En aquellos pacientes en los cuales se realizan 2 tiempos, pues se puede realizar la mastectomía subcutánea, se le coloca se puede colocar el implante de manera inmediata y en un segundo tiempo quirúrgico realizar la simetrización, la simetrización contralateral con adecuados resultados cosméticos. En otras, pues se realiza la mastectomía subcutánea, se realizan colocación de expansores, se lleva a la expansión suficiente y posteriormente se coloca una prótesis definitiva y se simetriza la mama contralateral. En las mastectomías ahorradoras de piel y pezón es otro procedimiento quirúrgico que también se puede realizar en estos pacientes en etapa temprana, en los cuales se respeta, como su nombre lo dice, el complejo areola-pezón, se reseca casi la totalidad de los conductos mamarios, prácticamente se deja, ahora sí que peladito toda la región retroareolar. En algunas técnicas se puede realizar incluso la resección del pezón, se respeta solo la areola y esos son conservadoras de areola y piel. Este tipo de procedimiento quirúrgico está totalmente contraindicado en aquellos pacientes en los cuales se logra demostrar carcinoma inflamatorio o pacientes en los cuales se encuentra involucrado el complejo areola-pezón, ya sea por clínica o por imagen o obviamente por comprobación histológica. En aquellos pacientes que tienen retracción de pezón, enfermedad de Payer y telorragia también está contraindicado. Aquí podemos igual observar, son pacientes a los cuales se les realiza la mastectomía subcutánea. Se realizan normalmente este tipo de procedimientos por abordajes con incisiones en la región submamaria, en la línea submamaria. Se realiza la resección completa del tejido glandular mamario y posteriormente se realiza una simetrización contralateral de la mama, ¿sí? Ahora, quisiera ahondar un poco, regresando un poquito a la cirugía conservadora, quisiera ahondar un poquito solamente en lo que es la cirugía oncoplástica. ¿Qué es la cirugía oncoplástica? Dentro de los procedimientos quirúrgicos conservadores de la mama, digamos que es algo de lo más nuevo, aunque ya se tiene varios años realmente practicándose en nuestro país. Los procedimientos quirúrgicos oncoplásticos son técnicas quirúrgicas que realmente nos permiten a nosotros conservar la arquitectura glandular mamaria, pero buscando conservar un resultado estético cosmético sin, sobre todo, sacrificar el resultado o el pronóstico oncológico. Específicamente, ¿qué pacientes pueden ser candidatas a este tipo de procedimientos? Básicamente son tumores pequeños o básicamente pacientes con tumores pequeños como pueden ser tumores T1, algunos tumores T2, pero básicamente tomar en cuenta la relación mama-tumor. Las mamas deben de ser preferentemente de tamaño mediano o grandes, ya que pacientes con mamas pequeñas difícilmente podrán ser candidatas a este tipo de procedimientos quirúrgicos. Pueden incluirse, obviamente, también pacientes con tumores multicéntricos, pero en casos muy específicos. ¿A qué me refiero con tumores multicéntricos? Que puedan estar abarcando más de un cuadrante, pero se tienen que valorar estas pacientes de una manera muy minuciosa porque no, como vuelvo a repetir, no podemos sacrificar
por estética el resultado oncológico definitivo. Y de preferencia debe de ir acompañado de simetrización contralateral. Aquí les marco o les muestro algunos de los estudios, algunos de ellos que ya vimos, los cuales justifican la realización de los procedimientos oncoplásticos y que básicamente están basados en los estudios de Fischer, de Veronesi, que ya vimos previamente, en los cuales las recidivas son muy similares, las supervivencias son igual de la misma manera muy similares y son estudios con grandes cantidades de pacientes. En eso no vamos ya a ahondar porque ya los aburrí un poco con las estadísticas. ¿Qué tipo de procedimientos quirúrgicos vamos a encontrar que se pueden realizar en la cirugía oncoplástica? Pues básicamente existe las mamoplastías horizontales, la mamoplastía vertical de rama superior o de rama inferior, la mamoplastía vertical de doble rama, mamoplastías laterales, rotaciones de colgajos dermoglandulares y técnicas de Grisoti en tumores centrales. Aquí, como podemos observar, nosotros nos tenemos que apoyar y es algo indispensable. Hace rato por ahí escuché una pregunta de un médico, de uno de los médicos que preguntaba si en algún momento la mastografía, el ultrasonido podría suplir la mastografía. Definitivamente son, como la doctora Paulina les comentó, son estudios complementarios uno del otro. Muchos de las lesiones o de las lesiones sospechosas que podemos encontrar en la mastografía, solo las vamos a ver en la mastografía y otras solamente en el ultrasonido. Aquí, como podemos observar, es un ejemplo en el cual pues vemos un tumor que se encuentra en la región retroareolar. Es un tumor pequeño y si nosotros podemos ver son unas mamas de tamaño mediano, con cierta pendulicidad. En este tipo de paciente en el cual tenemos tumores centrales que se encuentran en la región retroareolar y que aparte, si nosotros observamos, retraen ligeramente el complejo areola-pezón, pues son pacientes a los cuales no podemos conservarles obviamente ni la areola ni el pezón y se hace una resección quirúrgica del complejo areola-pezón, se le da los márgenes quirúrgicos suficientes, en el transoperatorio se hace un marcaje de los márgenes quirúrgicos, se envía a patología, el patólogo nos tiene que decir si los márgenes son negativos. Si los márgenes son negativos en toda su circunferencia o en todas las porciones que nosotros le hayamos marcado, procedemos con el procedimiento. En este caso, lo que nosotros hacemos es una isla de piel vascularizada, se hace una mamoplastía vertical de rama inferior, en la cual el colgajo de piel de la mama, lo único que hacemos es subirla a la zona donde se encuentra el complejo areola-pezón con un resultado estético, creo que bastante aceptable, que no compromete la curación. Se realiza la estadificación quirúrgica de la axila. En esta paciente sí se realizó una disección radical de axila porque ella no quiso que se realizara ganglio centinela, pero son pacientes que pueden ser candidatas a cirugías tan conservadoras como esta y que pueden además conservar la axila en el caso de que la paciente hubiera deseado que se le realizara el ganglio centinela. Se le hubiera podido realizar el ganglio centinela sin ningún problema y probablemente no le hubiera quedado esa pequeña depresión como se puede observar en la región de la axila, que fue secundaria a la disección axilar. Otro de los procedimientos o algunos de los otros procedimientos que podemos realizar son las mamoplastías laterales. Evidentemente el procedimiento quirúrgico que nosotros vamos a elegir va a ser o va a depender de la localización anatómica del tumor. Los pacientes con tumores en los intercuadrantes laterales y que además son tumores muy, muy alejados del complejo areola-pezón, pues son pacientes que son básicamente más candidatos a realizar resecciones laterales o mamoplastías laterales con simetrización o con centralización del complejo areola-pezón. Y en aquellos pacientes a lo mejor en los cuales tengamos tumores localizados hacia los cuadrantes superiores, localizados entre las 4 y las 9 horas del reloj, pues son tumores que van a ser a lo mejor candidatos a la realización de mamoplastías de tipo horizontal, como lo podemos ver en las imágenes de la parte inferior. Algunos de los tumores
en muchas de las ocasiones no van a ser palpables porque estamos hablando de tumores en etapas tempranas, estamos hablando de tumores que pueden ser desde microcalcificaciones o pueden ser tumores que pueden ser de 1 centímetro, de medio centímetro, T1A, T1B, T1C, que va a ser muy complejo identificar desde el punto de vista de la palpación. Para eso, nosotros lo que hacemos es apoyarnos del radiólogo intervencionista para que nos apoye en la identificación del tumor a través de un marcaje. Nosotros hacemos la resección quirúrgica del tumor y en el transoperatorio solicitamos que el radiólogo nos haga el ultrasonido de la pieza para poder identificar si la lesión se encuentra dentro de la pieza quirúrgica, y aparte de que el patólogo pues, nos tiene que reportar los márgenes quirúrgicos también. Otro de los procedimientos que podemos realizar pues, son las rotaciones de colgajo dermoglandular, ya que hay algunas pacientes a las cuales básicamente se puede ingresar a través del complejo areola-pezón. Se realiza una tunelización. Las zonas que se encuentran con pintura es todo lo que se realiza de despegamiento de la piel junto con el tejido glandular. Se realiza la resección del tumor y lo único que hacemos posteriormente es una sutura del tejido glandular para cubrir el defecto y después suturar al paciente. Estos son algunos de los resultados a lo mejor estéticos que podemos obtener o que podemos ver en las pacientes, a las cuales se les realiza la mamoplastía, una mamoplastía lateral con simetrización contralateral, una mamoplastía horizontal con simetrización igual contralateral, o mamoplastías verticales, pero todos estos procedimientos van encaminados o se realizan de acuerdo a la localización del tumor y, como les había comentado previamente, sin comprometer en ningún momento por la estética el resultado oncológico o la sobrevida del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con respecto a la evaluación de los ganglios axilares? Como les comentaba previamente, todos los pacientes deben de ser estadificados, no solamente a través de la resección del tumor de la mama, parte importante y parte de lo que nos va a dar el pronóstico del paciente en cuanto a sobrevida libre de enfermedad, de recurrencia, sobrevida general, es la estadificación axilar. Para esto, obviamente, nosotros tenemos hoy en día varias alternativas, desde lo que es la disección radical de axila convencional, en la cual nosotros hacemos una resección de todos los niveles axilares, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y que de alguna manera el patólogo tendrá que estudiarlos, que mínimamente tenemos que tener reportados mínimamente 10 ganglios para poder nosotros considerar que fue un muestreo axilar o una disección axilar suficiente. Pero digamos que todas estas técnicas quirúrgicas que son tan agresivas han venido no abandonándose porque son de gran valor, sobre todo en ciertas indicaciones, pero en las pacientes en etapa clínica temprana, que es lo que nos trae el día de hoy al tema, son pacientes a las cuales probablemente nosotros podamos ofrecerles alternativas menos agresivas, como lo son la realización de biopsia de ganglio centinela. Ahora, ¿cuál es el riesgo de las metástasis ganglionares? Pues básicamente esto va a depender de la localización del tumor. Obviamente los tumores que se encuentran localizados hacia los cuadrantes superiores externos tienen mayores posibilidades de dar metástasis hacia las regiones ganglionares. Los tumores que se encuentran retroareolares también tienen más posibilidades. Depende del tamaño del tumor, del grado histológico, de si el tumor tiene permeación o no linfovascular. Y algo también es importante, pues es que pueden llegar a afectar a la cadena mamaria interna o la infraclavicular, aunque eso es o se puede encontrar con menor frecuencia. El manejo de la axila, como ya les había comentado, pues básicamente es la disección radical de axila convencional, que todos conocemos, y bueno, en aquellos pacientes en los cuales nosotros lo que busquemos es la realización de algo menos agresivo, pues es la realización del ganglio centinela o de biopsia de ganglio centinela, la cual básicamente consiste en la inyección de un radiofármaco con la inyección de un color, como puede ser el azul patente, y a través de una gama sonda identificar el ganglio centinela o el ganglio en el cual va a drenar el tejido linfático, y ese ganglio centinela lo tendremos que enviar a estudio.
ganglios centinela, no sé, nos pueden marcar a lo mejor como ganglios centinelas en el gamagrama preoperatorio, 1, 2, 3 ganglios centinelas. Habrá que sacar los ganglios centinelas que nos marque la centellografía o el gamagrama. ¿Qué es lo que hacemos cuando los pacientes tienen ganglio linfático o ganglio centinela positivo? Bueno, cuando el paciente nos da con ganglio centinela positivo, tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de realizar la disección radical de axila, es decir, quitar todos los ganglios, aunque hay algunos estudios ya, como el ACOSOG, que nos dice que si hay afección de 1 a 3 ganglios, podemos abolir la disección radical de axila, mantener a esos pacientes solamente con la resección de esos ganglios y dar radioterapia complementaria. Y aparte de la quimioterapia adyuvante. Para aquellos pacientes que nos dan negativo la biopsia de ganglio centinela, pues el tratamiento conservador, la vigilancia y probablemente la adyuvancia dependiendo de con quimioterapia dependiendo de ciertos factores de riesgo. Otro procedimiento que es pues básicamente más novedoso, pero que no hay, por lo menos aquí en León no he visto la posibilidad o la alternativa de poderlo realizar, es algo que se llama el procedimiento de Mari, que por sus siglas es llamado Marking Axillary Radioactive Iodine, en el cual se hace un marcaje del ganglio positivo previamente a la cirugía con una semilla radioactiva. Y durante la biopsia de ganglio centinela, este ganglio igual se identifica con una sonda y se diseca, que es de lo más nuevo que hay. Igual las guías del NCCN pues nos hablan acerca de los tratamientos quirúrgicos, de que todos los tratamientos quirúrgicos deben de ir acompañados de una estadificación completa, ¿no? Para esto, pues nosotros debemos de tomar en cuenta si los pacientes son candidatos o no a quimioterapia no adyuvante, si son candidatos únicamente a cirugía, si van a ser complementados con quimio radioterapia posterior a la cirugía, si son o no son candidatos a cirugías más agresivas, dependiendo de la individualización de cada paciente. Pues muchas gracias por su atención. No sé, espero no haberlos aburrido. Más que una plática con muchas imágenes, quise darles una plática pues con más fundamento científico, a través de lo cual nosotros estamos realizando. Y bueno, darles también a conocer pues cuáles son las alternativas terapéuticas que desde el punto de vista quirúrgico nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes, que son menos agresivas, que son más actualizadas y que le permiten al paciente tener un menor impacto desde el punto de vista psicológico. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Óscar Escalera. Una excelente conferencia. Un doctor Óscar, gran amigo y excelente cirujano. Quiero compartir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Una de ellas, doctor, es entre la cirugía conservadora y convencional, ¿hay alguna diferencia en cuanto vemos que cada vez hay pacientes más jóvenes que se les diagnostica cáncer de mama y sin embargo se les da un tratamiento y hay muchas de estas pacientes no se han embarazado? Sin embargo, hay en esas pacientes con ciertos criterios que pueden embarazarse a un futuro. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos tratamientos que puedan modificar el tiempo una vez que estas pacientes seleccionadas, jóvenes que desean embarazarse, influye el tipo de cirugía y el tiempo idóneo que pudiera ser? Normalmente, Marcos, gracias por tus comentarios. Normalmente las pacientes que son jóvenes, nosotros debemos de tomar en cuenta varios parámetros. Evidentemente no todas las pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama y que son jóvenes van a tener un proceso en su tratamiento. El proceso que van a tener no es corto, o sea, un paciente que se opera hoy
y que a lo mejor va a ser candidata a cirugía, a quimioterapia adyuvante, puede ser un paciente que se puede, y que aparte a lo mejor le vas a complementar con radioterapia. Estás hablando de un paciente que se puede llevar de 6 a 9 meses hasta 11 meses de tratamiento. Y si aparte estamos hablando de una paciente que a lo mejor tiene, no sé, que es HER2 positivo y que le vas a dar una terapia biológica, pues te la vas a llevar al tiempo 1 año más de tratamiento. Son pacientes que a lo mejor no van a poderse embarazar de manera inmediata. El tiempo que se recomienda para que un paciente a lo mejor pueda evaluar la alternativa de un embarazo habitualmente es que deje pasar mínimamente 1 año a 2 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que las principales recaídas suceden, es decir, los primeros 2 años en todo paciente con cáncer, y no es la excepción el cáncer de mama, los primeros 2 años son los más importantes a través de los cuales la paciente debe permanecer en vigilancia. Entonces, hablar de que un paciente se puede embarazar en ese lapso de tiempo es algo muy peligroso para el paciente, porque pues a lo mejor se puede embarazar, pero hablar de un paciente de embarazo y hablar de pacientes en tratamiento con cáncer de mama y con recurrencia, pues son a veces cosas trágicas, ¿no? Porque a veces se tienen que tomar otro tipo de